buenas tardes, bienvenidos los participantes de la cátedra Actos y Procedimientos Administrativos. Eh, Estábamos esperando a ver si aparecían participantes en línea, pero pues no hay gente en línea. Sin embargo, pues se desarrolla la cátedra con la idea de que de forma offline, de forma asincrónica, puedan los participantes entrar a revisar los contenidos desarrollados. La intención que me guiaba, que me orientaba, era de pues, conversar un poco sobre la experiencia que han tenido los participantes en las evaluaciones, aclarar algunas dudas, resolver algunos aspectos pendientes, pero pues no estamos aquí pues, todavía eh, pendientes. Habíamos hablado de los actos administrativos. ¿Y por qué insisto de los actos administrativos? Porque es uno de los elementos de mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico, dentro de las concepciones relacionadas con la materia para el conocimiento de los procedimientos administrativos. Sabemos que el derecho administrativo es el derecho del Estado, el derecho del poder, el derecho del ejercicio del poder, que surgió como una forma de poner un contrapeso una vez surgido, realizado, llevado a efecto la Revolución Francesa, que derogó y derrocó el poder omnímodo de los monarcas absolutos. Entonces surgió el derecho administrativo como una forma también de poner un freno al poder omnímodo ahora del Estado. Ok, entonces, habiéndose regulado el derecho administrativo como forma de establecer parámetros para el ejercicio del poder, el, dentro del campo del derecho administrativo se dio origen a lo que se llama los actos administrativos, se le dio un origen conceptual, que los actos administrativos no vienen a ser nada distinto de las formas de manifestación de voluntad del Estado. Es decir, el Estado, entendido ahora como una república, sometido al imperio del derecho, va a manifestar su forma su voluntad en el ejercicio de lo que se llama la función administrativa, que debe ser diferenciada de la función jurisdiccional, la función legislativa y la propia función de gobierno. Entonces, en esos casos, los actos administrativos constituirían la forma tradicional de expresión de voluntad. Habíamos hablado, entonces, de que había una clasificación de los actos administrativos. Pero yo traigo la idea, los actos administrativos, como forma de expresión de la voluntad, tienen muchas maneras de expresarse, de aparecer. Porque, por ejemplo, si yo solicito una autorización para construir el municipio me la va a dar o me la va a negar. Entonces, en cualquiera de los dos casos estoy en presencia de un acto administrativo, una manifestación de voluntad donde el Estado va a decir, bueno, usted particular, dueño de tal vivienda o propietario o poseedor de tal vivienda, usted, en su caso, en su condición de particular, cumplió con determinados requisitos, dejó de cumplir con con tales otros, y entonces por eso se le autoriza la construcción o no se le autoriza la construcción. Entonces, esos actos administrativos, esas manifestaciones de voluntad están regladas por el derecho y es uno de los objetos de mayor alcance dentro del campo del derecho administrativo, el relacionado con los actos administrativos. Ya hemos visto algunas definiciones de los actos administrativos, alguna clasificación, si no me equivoco,
revisar esto, de los actos administrativos que se hacía interesante citar. Entonces, habíamos dicho que de acuerdo con los efectos, los actos administrativos se clasificaban en actos administrativos de efectos generales y actos administrativos de efectos particulares. Los actos administrativos de efectos generales son aquellos que se dirigen a un número indeterminado de personas. Se puede decir que afectan a la ciudadanía. A la ciudadanía de San Cristóbal, si es un decreto del municipio, fuera uno decir, bueno, no solo a la ciudadanía de San Cristóbal, porque de repente, si es un acto administrativo relacionado con la movilidad y el transporte, pues puede afectar a cualquier persona que venga a San Cristóbal. Entonces, no se sabe cuántas personas se ven afectadas por el acto administrativo y cuando se habla de un acto administrativo de efectos particulares, estamos en presencia de un acto administrativo que va a tener una directriz, va a estar direccionado con el nombre y apellido de forma absolutamente, o por ejemplo por número de cédula, de una forma tal que permita identificar de forma irresoluta, de forma indudable, de forma fehaciente, quiénes son sus destinatarios. Eso es relevante, ¿por qué? Porque es relevante saber si los actos administrativos son de efectos particulares o efectos generales, porque va a cambiar cuáles son las personas que están capacitadas o facultadas para impugnarlos, es decir, para ejercer todos los recursos existentes en el campo administrativo respecto de ese acto. Entonces, si son actos administrativos de efectos generales, cualquier persona está en la capacidad de impugnar el mencionado acto administrativo. Y si son de efectos particulares, solamente las personas a las que les interesa directamente o sus representantes legítimos, es decir, los poderdantes o los representantes legales cuando están en los casos de minoría de edad, de interdicción, de inhabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quiero hablar respecto de los actos administrativos, ya en cuanto a su estructura, en cuanto a los elementos que deben concurrir necesaria y forzosamente para que estos actos administrativos se lleven a efecto. Ok, entonces, ¿cuáles son? Se conoce la existencia de estos actos administrativos, se conoce la existencia de los actos administrativos, eh, unos requisitos de fondo y unos requisitos de forma, los cuales se van a desarrollar, van a relacionarse de forma directa con la validez de dichos actos administrativos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a empezar a trabajar los requisitos de forma. Son las formalidades necesarias para el cumplimiento del acto administrativo. Obviamente, la primera formalidad necesaria para el cumplimiento del acto administrativo, ¿cuál debe ser? En nuestro derecho administrativo venezolano, la primera formalidad necesaria es la forma escrita. Si bien la administración pudiera en algún momento expresar o presentar algunos actos administrativos donde se omita la forma escrita, eso sería la excepción. Entonces, la ley determina algunas formalidades necesarias para el cumplimiento del acto administrativo, de tal manera que el acto administrativo debe cumplir con todas ellas para que pueda producir sus efectos. Además, es necesario que la misma ley, de manera expresa, defina las formas que han de cumplirse. ¿Por qué? Porque el acto administrativo está sometido al principio de la legalidad.
mal podría permitirse que la administración realice requerimientos, requisitos de forma para el cumplimiento del acto administrativo. Si bien en la práctica esto se produce mucho, porque cuando uno va a hacer un trámite ante una administración pública, resulta que le piden una serie de requisitos y dentro de esa serie de requisitos incluyen determinadas solicitudes que deben estar actualizadas. Entonces, cuando en medio del procedimiento administrativo ese documento pierde su actualización, dicen que debe renovarlo y prácticamente iniciar el procedimiento desde cero. O bien, en algunos casos, si bien la normativa expresa en la materia pide o exige determinados procedimientos, determinados requisitos, entonces a veces la administración pública, de manera muy creativa y de manera muy ilegal, tiende a el establecimiento de otros requisitos adicionales. Eso no puede ser posible y es contrario a derecho. Los actos administrativos son actos formales en el sentido de que para ser emitidos deben cumplir con una serie de normas, trámites prescritos en la ley. Ajá. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia del año Corte Federal de Casación. Ah, ok, listo. Son jurisprudencias antiquísimas del siglo XX, donde dice el acto administrativo, donde dice el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa, cuando la ley crea formas especiales para el cumplimiento del acto administrativo, quiere decir que el acto debe estar rodeado de todas aquellas garantías necesarias para que pueda producir sus efectos. Más es necesario que la misma ley establezca de forma categórica las formas en que han de cumplirse y solo así, cuando el acto cumplido fuera de esas formalidades legales llega a estar viciado de nulidad. Es decir, el acto administrativo necesita unas formalidades, pero la ley debe decir cuáles son esas formalidades y cómo deben de cumplirse. Cuando la ley no establece esas formas especiales para el acto, sino únicamente establece la facultad de cumplir al funcionario o al acto, la forma de expresión de la voluntad de la administración pública puede hacerse en las condiciones que juzgue más conveniente y racional el funcionario público, siempre que esa forma de expresión demuestre claramente la voluntad de la administración. Es decir, se crean una serie de requisitos, una serie de formalidades que debe cumplir el acto administrativo. Son absolutamente formales, si bien no siempre van a conllevar la nulidad por sí misma, pero si la ley no establece nada al respecto, estas sentencias anteriores a la ley orgánica de procedimientos administrativos, pues se puede hacer de la forma en que lo considere más apropiado la administración. También en nuestros días, adecuándose a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La forma de los actos administrativos están establecidas como una garantía de tutela de la legitimidad y la legalidad de dichos actos. Es decir, si se exige que el acto administrativo, como un aspecto formal, lleve el sello y firma de la oficina, no es el sello de la oficina y la firma del funcionario que dicta el acto administrativo, ello no se hace como una forma de cumplir un requisito meramente burocrático, sino que se tiende a demostrar la legitimidad de la autoridad, la titularidad del ejercicio de esa competencia, también a los fines del establecimiento de la responsabilidad que fueren pertinentes señalar. Entonces, podemos pensar que esas formalidades son instrumentales, son instrumentos, son herramientas destinadas a garantizar la legitimidad del acto administrativo, tutelar su regularidad, proteger el derecho a la defensa de los particulares y demostrar de manera fehaciente cuál es la voluntad de la administración pública. Hay una sentencia también
del 17 de abril de 1996, en la cual la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia habla de algo que es muy relevante también en materia administrativa, que son los vicios intrascendentes. Porque cuando a un acto administrativo le falta un elemento, sea formal o sea material, se entiende que ese acto administrativo está viciado. Viciado sin que entremos a ver cuáles son las consecuencias de ese vicio. Pero entonces, para entrar en esa materia, la Corte Suprema de Justicia, en este fallo del 17 de abril de 1996, indica que al analizar las omisiones procedimentales acoge la teoría de los vicios intrascendentes, decidiendo que se trata de una irregularidad que no tiene relevancia invalidante y que la ausencia de daño o indefensión hace que esa irregularidad sea irrelevante y no acarrea nulidad absoluta. Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sintetiza este mismo concepto de esta forma. La posición dominante de esta Corte y de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal es considerar que cuando la ley no declara expresamente nulo el acto por falta de un determinado trámite, sino que éste es anulable, la apreciación de si el efecto entraña nulidad o no depende de la importancia que reviste el trámite o de la forma de incumplir. ¿Por qué? Porque cuando se instinta la nulidad de un acto administrativo, lo primero que debe tomarse en consideración es si la propia ley reputa como nulo un acto ante la existencia de determinado vicio. Si la ley no lo reputa como nulo, tenemos que entrar a revisar la relevancia de ese tipo de falencia para poder decir cuál es la consecuencia. Porque los actos se pueden dividir de acuerdo a sus efectos relacionados con los vicios de su conformación en actos absolutamente nulos, nulos de nulidad absoluta o nulos de toda nulidad. Supongamos el acto por el cual yo, particular, realizo la venta de la Plaza Bolívar a otro particular. ¿Por qué? Porque pues lo dio una autoridad manifiestamente incompetente, así lo dice la LOPA, y también porque estoy vendiendo la Plaza Bolívar, que es un bien público del dominio público, por lo tanto es inalienable e imprescriptible, y pues toda decisión que se tome respecto a él es nula de toda nulidad. Entonces, no es lo mismo que pase eso a que va a cargar la nulidad absoluta, a que doy el acto administrativo en mi condición de gobernador, pongamos el caso, firmo el acto administrativo y resulta que no le pongo un sello, el sello correspondiente a la gobernación. Bueno, el acto administrativo efectivamente tiene un vicio, está viciado, porque pues si la ley prescribe que el acto administrativo debe estar adecuadamente sellado, lo correcto es que el acto administrativo se selle. Pero la consecuencia de esa falta de sello no es invalidante, no me va a declarar que el acto administrativo es nulo de toda nulidad, que puede ser anulable, pero también puede ser subsanable, porque si yo al acto administrativo que no tiene sello le estampo el sello y para mejor guardarme mi responsabilidad, lo notifico de nuevo y rehablo el tiempo para el ejercicio de los recursos en su contra, pues le estoy dando plena validez al acto. Ahora bien, si el acto administrativo, ¿sí?, se constituye un acto administrativo en el cual se intentó, que fue el resultado, una institución, el resultado de un procedimiento sancionatorio para un funcionario público dentro del marco de la ley del Estatuto de la Función Pública. En ese caso, supongamos que se hicieron todos los pasos, pero en ningún momento se le notificó al funcionario
respecto de quien estuvo pendiente el acto, el procedimiento sancionatorio, nunca se le notificó la existencia de ese procedimiento. Entonces uno dice, bueno, hay un vicio, pero pues, ¿qué tanto? Simplemente el acto administrativo tiene todos los requisitos, pero faltó fue una notificación. Ok, en esos casos el vicio es invalidante porque no estamos en presencia de lo que la ley denominó vicios intrascendentes o lo que en derecho procesal se llaman formalidades no esenciales, sino estamos ante el incumplimiento de una formalidad esencial. ¿Y esencial por qué? Porque su violación, su vulneración, su no cumplimiento va a afectar de manera directa a una de las bases y las garantías fundamentales del Estado social y del Estado social de derecho, del Estado de Derecho y el Estado social de derecho que caracterizan el sistema jurídico venezolano y el sistema jurídico de la mayor parte de los países del norte. ¿Cuál es el debido proceso y el derecho a la defensa? Porque ¿cómo voy a hablar yo de derecho a la defensa? Voy a hablar yo de un acto legítimo que yo tomo una decisión en, en inobservancia, en inobservancia del más mínimo derecho que tiene la persona de acceder al expediente, de revisarlo, de formular argumentos para proteger o tutelar su posición, promover pruebas, evacuarlas y que todo eso le sea considerado y le sea valorado antes de tomar la decisión. Pues simplemente, en ese caso, estamos en presencia de la violación de una formalidad esencial directamente relacionada con el derecho a la defensa y con el debido proceso. Entonces, en esos casos, sí se acarrea la nulidad absoluta. De repente volvemos un poco más adelante sobre este punto. Así como hay requisitos de forma, ¿sí? Hay requisitos de fondo. Esos requisitos de forma tienen que ver más que todo con la forma, con el procedimiento que debe cumplirse en el acto administrativo. Entonces, los requisitos de fondo son requisitos materiales que deben concurrir con el acto administrativo para que éste tenga plena validez y vigencia. Y el primero de esos requisitos de fondo es la competencia. La competencia es uno de los elementos esenciales de todo acto administrativo, entendiendo por tal competencia la actitud legal de los órganos de la administración para dictar un acto administrativo. Es decir, estamos en un Estado de Derecho, estamos regidos por el derecho administrativo. Uno de los principios del derecho administrativo es el principio de la legalidad, que determina, este principio de la legalidad determina que la Constitución y la ley son las que fijan los límites de las competencias de los órganos del poder público. Entonces, eh, debe al obrar el órgano administrativo, al obrar, debe tomar en consideración que esté investido de competencia, que el órgano esté investido de competencia. ¿Y cómo se establece esta competencia? En nuestro derecho venezolano, esa competencia debe estar definida por escrito y debe estar definida por escrito en una norma de rango legal, posteriormente desarrollada en una norma de rango supremo. De acuerdo con Reyes Ojeda, la primera característica que define la competencia en materia administrativa es que la competencia no se presume. Por el contrario, debe constar en norma expresa. Es decir, no podemos pensar que determinada competencia le corresponde a un órgano administrativo porque pensamos, bueno, es su materia,
está en su territorio, ha conocido casos similares. No podemos por eso afirmar que el órgano es competente. Podemos afirmar que un órgano es competente para el ejercicio de determinadas actitudes o determinadas áreas de actuación del Estado venezolano por la única y simple, sencilla razón de que hay una norma jurídica expresa, preexistente, legítima, que le confiere esa competencia al órgano de que estamos hablando. Ok, esa es la primera característica. Se dice entonces que la competencia determina el límite de actuación del órgano. Es decir, si existe un artículo, ese artículo contiene todas las competencias del órgano, que va desde el numeral 1 al numeral 15, pues dentro de esos campos de actuación definidos cualitativamente en el artículo, es que se va a mover el órgano. Dentro de eso, ese es el radio de acción del órgano. Las facultades que tiene, los poderes, las atribuciones y las formas que tiene de cumplir las mismas. Para que un acto administrativo sea válido, debe emanar de un órgano competente. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del año 1990, que por vieja no indica que haya dejado de estar vigente el contenido de la misma, dice: la competencia es la medida de la potestad atribuida por la ley a cada órgano. De modo que no hay competencia ni actuación administrativa válida si previamente no se señala la atribución por norma legal expresa que se le reconoce al órgano y a los límites que se le condicionan. Es evidente que cuando se dicta el acto administrativo es lógico y es necesario que el órgano administrativo que lo dicte debe decir cuáles son los motivos legales de su competencia, es decir, en qué artículos, en qué normativas específicas se sustenta la competencia del órgano administrativo respectivo. Ok, entonces, ¿pero qué pasa? Si no se dice, pero esa competencia sí corresponde al órgano administrativo, pues estaríamos en presencia de un acto que pudiera ser anulable, para no decir cuáles son sus competencias, pero que en el fondo no sería nulo de toda nulidad por un vicio de incompetencia, porque si la esgrime. Sin embargo, habría que revisar desde el punto de vista de lo que yo acabo de nombrar, del derecho a la defensa, si la no mención a la competencia del órgano tiene o no tiene que ver el, con las características de validez del acto administrativo de que se trate. Entonces, la competencia es la medida de la potestad atribuida a cada órgano. Si hay inexistencia o falseamiento de los supuestos fácticos, el órgano no puede ejercitar el poder que el ordenamiento le ha atribuido y la actuación que cumple estará viciada de ilegalidad y de nulidad absoluta. Ok, esa es el primer requisito. El segundo requisito sería la base legal. El segundo requisito de validez de los actos administrativos, la base legal del acto, que consiste en la necesaria concordancia entre las reglas que definen la competencia, es decir, los poderes de la administración, con las situaciones de hecho necesarias para motivar la decisión. Es decir, la base legal. Porque el órgano administrativo tiene la competencia, pero debe tener esa competencia regulada. Y el acto administrativo debe decir cuál es el campo de la competencia legal que está desarrollando. Debe decir, conforme con las competencias, con las atribuciones conferidas en el artículo tal de la ley orgánica tal, y de acuerdo con tal otra norma, entonces procedo en este momento a desarrollar, a iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas
previsto en los artículos tales y tales de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, el acto administrativo debe contener la mención a la base legal de los fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión. La Corte Primera en lo contencioso administrativo, la extinta Corte Primera, en el año 1983 ha dicho: la exigencia de la expresión de los fundamentos del acto administrativo tiene por objeto indicar su base legal, es decir, la norma jurídica que permite la actuación del órgano administrativo que produce la decisión. ¿Y para qué se hace esto? Como un requisito del acto administrativo. Se hace también como una forma de garantizar el mejor ejercicio de la defensa por parte de los administrados, porque debe considerarse que si uno va a defenderse de una actuación del Estado, para decir que el Estado obró fuera de derecho, yo debo entender cuáles fueron los fundamentos jurídicos de la actuación del Estado. No presumirlo, debo saber cuáles fueron. Porque el Estado puede estar sustentándose en una ley orgánica derogada, en una normativa que de repente no tiene el alcance que el Estado pretende darle, por cuanto, qué sé yo, ha sido modificada, ha sido modificado su alcance de acuerdo con la ley, con una decisión vinculante, pongamos, de la Sala Constitucional, que es vinculante para todas las instancias administrativas y judiciales. Entonces, eso debo tomarlo en consideración. Ya estamos llegando cerca del final de este encuentro y quiero hacer referencia, para terminar, a otro, que son la causa o motivo del acto administrativo. Debe haber una relación entre la circunstancia de hecho y la base de fundamentación legal, por lo cual la base se convierte en un límite para la administración, porque no puedo obrar caprichosamente. Para que todo acto administrativo que pueda ser dictado, debe tener entonces una motivación. ¿Y cuál va a ser esa motivación? La existencia de unos hechos, los motivos de hecho, la existencia de unos hechos que se produjeron de esta forma, de acuerdo con las pruebas recabadas por la administración, y la existencia de una base legal, de un ordenamiento jurídico vinculante que va a decir, en el caso de que se den tales hechos y concuerden precisamente con el supuesto de hecho previsto en la norma, se va a producir una consecuencia jurídica. Entonces, vamos a entender que la administración pública, al expresar su voluntad, debe decir sobre la base de cuáles hechos tomó ella la decisión, de qué forma los probó y cuál fue el fundamento jurídico para derivar la consecuencia jurídica que se expresa en la decisión correspondiente del acto administrativo de que se trate. Bueno, ahora pues el tiempo nos ha quedado corto, pero pues que quisiera despedirme, quisiera preguntar a los participantes si han tenido alguna duda, alguna contrariedad con el plan de evaluación, pues hemos tenido poca interacción al respecto. Si lo desean, me pueden escribir al 0424-757-3750 para solventar cualquier duda, o a través de la plataforma del IESIT también es posible hacerlo. Muchas gracias y quedamos pendientes con algunas actividades.